este segundo tiempo vamos a estar viendo la relación, si se puede decir así, que tenía Jesús con el día de reposo. Jesús y el día de reposo. ¿Cómo vivió Jesús este día? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que no hizo? Y voy a dejar una preguntilla, no la voy a contestar. ¿Sabéis cuántas sanidades hizo Jesús en el día de reposo? No, he dicho que no la voy a contestar, ¿eh? Ahí lo dejo. No te preocupes, que hay rueda de preguntas. Hay rueda de preguntas. ¿Cuántas sanidades hizo Jesús en el día de reposo? Es muy significativo. Es muy significativo ver cuántas llevó a cabo, qué llevó a cabo en ese día, porque una de las ideas que se da acerca de Jesús y el día de reposo es que, y voy a leer un comentario bíblico disponible en cualquier librería, disponible online, es decir, una herramienta que se considera de estudio dentro de lo que es el mundo cristiano, y no es para criticar, es para poner sobre la mesa el pensamiento que existe no solo a pie de calle, sino incluso desde el mundo que se considera académico. El comentario dice lo siguiente, y esto es una cita tal cual, no estoy inventando nada. Jesús violó deliberadamente la más sagrada de las leyes dadas por Dios a Moisés. Y se quedó tan ancho, ¿sabes? Ya dijo, aquí me puedo morir tranquilo. ¿Qué ocurre con esta idea? Y es una idea que, si Dios lo permite, estaremos también viendo mañana. Jesús y la ley. Ya no solo Jesús con relación al día de reposo, sino Jesús en relación a la ley de Dios, a lo que nosotros a veces llamamos, creo que mal llamamos, la ley del Antiguo Testamento. Como si fuera algo ya... El antiguo pueden ser dos cosas. O que de tan viejo vale mucho, o que de tan viejo no vale nada. Y generalmente Antiguo Testamento es que de tan viejo no vale nada. Entonces yo prefiero llamarlo Biblia hebrea, porque al final es lo que es. ¿Bien? Pero sí vamos a ver esto mañana, Dios lo permite, Jesús y la ley, ya no solo en cuanto al día de reposo, sino ya más como un todo, porque el hecho de afirmar que Jesús de alguna manera ha podido quebrantar uno de los mandamientos de Dios, lo que está convirtiendo a Jesús es en un pecador. Si Jesús ha desobedecido a Dios, aunque sea en lo más mínimo, ¿sabéis qué pasa? Que ya no es el Salvador. Entonces, para mí no es una cuestión solamente de día de reposo, de gambas, de cerdo, de conejo. Para mí es una cuestión de que Jesús es el Mesías y que podemos socavar su identidad como tal si afirmamos de alguna u otra manera que Jesús quebrantó la ley de Dios en lo más mínimo. Porque le estamos haciendo pecador, ministro de pecado. ¿Y sabéis qué ocurre? Que parte de los judíos, porque judíos hay de muchos tipos, pero parte de los judíos no reciben a Jesús como Mesías, entre otras cosas, porque entienden justamente que el cristianismo les ha dicho eso, que Jesús quebrantó la ley. Luego les estamos diciendo, Jesús es un pecador. Y es así de grave y así de serio. Aquel que tiene que ser puerta de salvación, nosotros la estamos cerrando. Al afirmar cosas como las que he leído. Y ese pensamiento está. Y está bien extendido. Cuando llegamos al día de reposo, en los tiempos de Jesús, había muchas maneras de interpretar y entender qué es lo que decía la Biblia hebrea del día de reposo. No nos ha dado tiempo en la primera sesión, pero como he dicho, hay 7 cosas. Y algunas
sin más explicación. No encenderá fuego, punto pelota. ¿Y ahora qué? Y ahora se juntan los sabios judíos y dicen, ¿y qué es encender fuego? Y encender fuego, bueno, y si lo enciendo la noche de antes y lo dejo ya preparadico, pues ya no lo estoy encendiendo, ¿no? Porque ya está encendido, lo único que hacemos es mantener. ¿Se puede mantener un fuego encendido? Bueno, y en Shabbat, si te dice que no hagas ninguna obra, ¿qué sobra? Porque obra, vamos a definir qué sobra. Bueno, pues como después viene la construcción del tabernáculo, ¿sabéis a qué conclusión llegan? Que cualquier obra asociada a la construcción del tabernáculo es una obra prohibida en Shabbat. Y sacan 39 mandamientos de lo que no hacer en Shabbat. Y entre otras cosas, es, por ejemplo, no descascarillar grano. Vamos, que en Shabbat no puedes comer pipa. Pero esto, claro, eso descascarillar grano. Ah, amiga. Según ese judaísmo estarías pecando. Pero, ¿por qué explico esto? Porque tenemos que ver y entender que cuando llegamos al llamado Nuevo Testamento, ya no tenemos el día de reposo que Dios dio. Tenemos el día de reposo que Dios dio, más una serie de interpretaciones y añadidos al día de reposo que Dios dio. Os pongo un ejemplo que además lo tenemos en los evangelios. A ver si lo encuentro por aquí. Bueno, aquí tengo ejemplo de lo que era la tradición vista por los esenios, vista por diferentes grupos de judíos en los tiempos de Jesús, porque el judaísmo nunca ha sido, a pesar de lo que pueda parecer, una religión donde todos piensan lo mismo, ¿eh? Si el cristianismo está dividido, el judaísmo ni te cuento. Creo que nunca ha estado de acuerdo el judaísmo. Dice que donde hay dos judíos hay tres opiniones. Dice que a veces, cuando se juntan, dice que aunque todos están de acuerdo, uno está obligado a discrepar para poder discutir. Si no, no se aprende. Todos estamos de acuerdo y ya está, el debate se ha acabado. Entonces, para seguir aprendiendo, tenemos que seguir pensando. Y en algún sentido, hay cosas que están bien. Y Jesús no se opuso a todo por sistema, porque era un rebelde sin causa. Hay cosas que él acepta. Hay cosas que él acepta. Lo he explicado en algunas ocasiones. Cuando él habla de diezmar la menta, la rudaria en el eldo, no dice que soy un hipócrita, que hacéis diezmando la menta y la rudaria. No. Y no vas a encontrar en la Torá donde te diga diezma la menta, la rudaria en el eldo. Lo que vas a encontrar es, indefectiblemente, diezmarás todo el producto de tu campo. Y la discusión fue, ¿cuál es el producto del campo? ¿También esto pequeñito es el producto del campo? Y llegan a la conclusión que sí. ¿Y Jesús qué les dice? Esto está muy bien. Porque esto no está anulando la palabra de Dios. Ahora, ¿en qué sí se opone Jesús? A toda aquella tradición, a toda aquella interpretación que está anulando, invalidando la palabra de Dios. Ahí sí Jesús se pone y se pone serio y por ahí no pasa. Y con el día de reposo habían hecho eso. La cita que iba a leer está en, aquí tengo la de Jubileo, Mishnah. Tengo varias, no quiero tomar tiempo ahora. Si luego tenéis interés, podemos comentar esas citas y esas fuentes y qué se pensaba del día de reposo. Una muy curiosa es que creo que eran los esenios, habían prohibido hacer guerra en Shabbat. Y en el tiempo de Macabeos a unos se los cargaron porque dijeron en Shabbat no hacemos guerra. Desde aquel día se declaró ley pelear también en Shabbat. Porque si no, vienen los enemigos y en Shabbat han acabado con Israel, porque no hay que pelear. Lo que decía antes, hay gente que no debe guardar el día. De lo contrario, está muy fácil para el enemigo, ¿eh? Entonces, hay cositas que hay que ver en la historia, pero una que sí tenemos en los evangelios y que ilustra un poquito cómo había llegado a deformarse en algunas partes lo que es el mandamiento y el día de reposo. Ese día, que era un día de libertad, del que hemos hablado, que Dios nos hacía libres de la maldición, de la esclavitud, que era un regalo, había dejado de ser un regalo. Se había convertido en una carga. Y a veces la imagen que tenemos o la idea que tenemos del día de reposo no es la de la Biblia, es la de los fariseos. Y decimos, no, yo este día de reposo no lo quiero para nada. Es que yo tampoco. Yo quiero el día de reposo que da Dios. No el que interpretaron ciertos grupos judíos. Por eso digo, el día de reposo hay que estudiarlo. No hay que pensar que ya sabemos. Porque el día de reposo es como Job con Dios. De oídas te había oído. Pero nuestros ojos no lo han visto. Y necesitamos ver con nuestros ojos. Lucas 13:14, que no quiero que me pille el toro. Dice, pero el principal de la sinagoga
enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, y este es como el comentario que leí al principio, se quedó tan ancho después, 6 días hay en que se debe trabajar. Hasta aquí bien. En estos pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. ¿Esto dónde aparece en la Biblia? Aquí. Pero Dios no lo dijo. Dios nunca dijo que en día de reposo los enfermos no podían ser sanados. Esto forma parte, esto es la conclusión a uno de los debates que se tenía sobre el día de reposo. Esto forma parte de una interpretación de lo que es no trabajar ni hacer trabajar. Y es en ese contexto que Jesús tiene que decir, o sea que una oveja se cae en un hoyo y la tenemos que sacar aunque sea Shabbat, ¿no? Y esta mujer que anda encorvada, hija de Abraham, ¿no debe ser desatada? Aunque sea día de reposo. Anda, eso está muy bien, ¿no? Eso es lo que Jesús está de alguna manera criticando, denunciando. No el día de reposo que Dios dio. No sé por dónde voy ya, pero de pronto he dicho cosas y las repito. Nos meteremos en ejemplos concretos. Déjame ver si lo tengo aquí y así no... Sí, lo tengo. Nos vamos a meter en una acusación que le dicen a Jesús. Y de Jesús dicen que él quebranta el día de reposo. ¿Y sabéis qué pasa? Que no lo hemos creído. Nos hemos creído que Jesús quebrantó el día de reposo. Pensamos lo mismo que los fariseos. Pero luego, yo no soy un fariseo. Me preguntó una vez un hermano, oye, ¿tú ves tradiciones humanas en la iglesia? Digo, mejor no quieras que te conteste. Porque pensé, digo, no sé qué se salva. No sé qué se salva. Mejor pregúntame cuál no es. Acabaremos antes. Pero nosotros no somos fariseos. Nosotros, si estuviéramos en los tiempos de Jesús, seríamos de los discípulos de Jesús. No lo tengo yo tan claro. No lo tengo yo tan claro. Vamos a ver algunos casos concretos donde se ha entendido que ahí Jesús está diciendo, relajémonos en Shabbat. Día de reposo. Sembrado. Espigas. ¿Os suena ese episodio? ¿Por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo? ¿Dónde dice la Biblia que no se pueden recoger espigas en día de reposo? Sí, ahí. Pero Dios no lo mandó. Es más, dentro de Israel, uno de los mandamientos era que si tú tenías hambre, podías entrar, agarrar con las manos, no meta herramientas porque ahí ya se sospecha de que quiere hacer algo más que comer. Entra y come. Y eso lo podía hacer cualquiera. Y eso es lo que están haciendo los discípulos en ese día de reposo. Eso lo tenéis en Mateo 12, 1 al 8, por ejemplo. ¿Vale? Lo que están haciendo, o de lo que le están acusando los fariseos a los discípulos de Jesús, porque no dice que Jesús estuviera haciendo eso, Lo estaban haciendo los discípulos. Ni siquiera Jesús lo ve descascarillando grano. Jesús no comía pipa ese día. Eran los discípulos. Agarraban el grano, ¿sí sabéis? Agarraban el grano y la semillita que se podía comer se la comían. Esto se había catalogado como una de las obras prohibidas en Shabbat. Eso, según la tradición de los ancianos, que es el lenguaje que utiliza el Evangelio para hablar de este tipo de cosas, la ley oral era pecado. Luego, ¿en torno a qué estaba girando la discusión? ¿En torno al mandamiento de Dios? Era una discusión en torno a la ley oral. Y la ley oral se ha discutido dentro del pueblo judío desde que el pueblo judío es judío. Y han habido diferentes maneras de interpretar la ley escrita. Y Jesús, por ejemplo, en el Sermón del Monte,
Otro sermón donde se piensa que él está dando una ley diferente, lo que él está haciendo es interpretar, dar su interpretación como Mesías. Luego está dando la interpretación correcta, válida, de ese mandamiento. ¿Oísteis que fue dicho? Ley oral. Pero escrito está. Cuando él quiere hablar de la escritura, escrito está. ¿O no habéis leído? Porque el otro ni está, ni se puede leer, ni está escrito, porque es oral. El debate, la mayoría de debates, y esto es una pieza que ayuda a entender los debates que tiene Jesús con fariseos, saduceos, no giran en torno de la ley escrita. En otro tiempo, la idea que yo tenía de estos debates era que estaban los fariseos, que representaban a aquellos que eran muy estrictos con los mandamientos de Dios. Querían que todo el mundo cumpliera los mandamientos de Dios a rajatabla, legalista. Y luego venía Jesús, que era como más flexible. Decía, relajaros, que estáis apretando mucho a la gente con vuestra postura tan dogmática. ¿Queréis que todo el mundo guarde Shabbat? Levantad el pie del acelerador un poquito, pisar el freno. Y básicamente esta era la idea que yo tenía. Pensando que los fariseos sí obedecían los mandamientos de Dios a rajatabla y que no nos teníamos que parecer a ellos. Cuando resulta que de esto nada. Los fariseos guardaban sus tradiciones y en muchos casos invalidaban la palabra de Dios. Y es lo que Jesús denuncia. Pero Jesús no está quebrantando ni el día de reposo, ni enseñando a quebrantar el día de reposo. Porque estaría pecando. Otro ejemplo lo tenemos el hombre de la mano seca. He citado el de la mujer que estaba encorvada porque tiene relación con el otro, pero es más de lo mismo. Y si analizáis las sanidades que Jesús lleva a cabo en día de reposo, que no son muchas, porque él cuando sanaba a las multitudes ya había oscurecido, por lo tanto ya se había acabado el día de reposo, ya es cuando entonces sí trabajaba. Las sanidades que lleva a cabo Jesús en el día de reposo son sanidades en las que o habla o toca. Y si tú ves a alguien hablando o tocando, estaría, Jesús, siéntate, que vaya esfuerzo ha hecho. Tienes que estar reventado. ¿Trabajó Jesús en Shabbat? ¿Por sanar hablando o tocando? Pero, según la tradición, eso no se podía hacer. Entonces, ¿qué está quebrantando Jesús? La ley oral. La manera de interpretar que tenía en el Shabbat. Pero en ninguna manera está quebrantando lo que Dios había dado en su palabra. Es muy curioso, pero a Jesús, en día de reposo, no le verás sudar. En la sinagoga, congregándose, en casa de la gente, comiendo, paseando y sanando. A Jesús no le verás hacer una mudanza en Shabbat. ¿Jesús hacía el bien en Shabbat? Sí, pero no quebrantaba el mandamiento. No se le podía acusar de estar haciendo obra alguna en Shabbat. Hay un texto, y es muy curioso, en Juan. Él dice, mi padre trabaja y yo trabajo, ¿sí? Y ese día es día de reposo. ¿Y qué hacemos? ¿Ves, Jesús? ¿Qué dicen? Él trabaja en Shabbat. Sorpresa, sorpresa. El verbo que tenéis ahí en griego traduce un verbo hebreo que no es trabajar. Traduce un verbo que es actuar o intervenir. Y en último sentido, en última acepción, podría entrar el de trabajar. Pero el sentido primario de ese verbo es intervenir y actuar. Lo que Jesús está diciendo es, mi Padre actúa, yo actúo. Pero ni siquiera está diciendo yo trabajo. Ahora, no interesa traducir yo actúo, porque entonces tenemos que guardar el Shabbat porque Jesús no lo quebrantó. Él actuaba en Shabbat, sí, porque el Padre no ha dejado de actuar en Shabbat. En Shabbat sigue sanando, en Shabbat sigue trayendo libertad. En Shabbat el Padre no se aparta de su creación y dice, yo descanso, porque si no el mundo se destruye. Él sigue sosteniendo todas las cosas con el poder de su palabra.
Él interviene, pero no está trabajando. Esto lo vemos con los enfermos, ¿no? Quiero repetir la idea porque se va repitiendo el patrón. Es ese ejemplo de la oveja que tiene una atadura, la oveja que se cae en un hoyo. Y a veces digo esa frase, siempre hay un buey para Shabbat. Siempre puede haber algún accidente que te lleve a tener que intervenir y actuar. Sí, pasan cosas. Mis hijos cuando eran pequeñitos no podíamos dejarle el culete sucio cuando... Había que cambiar pañales en Shabbat. Y si se ponían malitos en Shabbat, hay que llevarlos al médico. Claro que sí. Como he dicho, Shabbat no es para esperarnos al domingo. Oye, que Shabbat, hijo, lo siento. La fiebre a 38, bueno, esperemos que baje. No, hay que actuar. Hay cosas que hay que hacer y que ocurren, sí. Sí. Pero a Jesús nunca lo vas a ver trabajando en el día de reposo. Nunca. Nunca lo vas a ver. ¿Hacía el bien? Sí, pero sin quebrantar el mandamiento. Y ahí hay equilibrio. Ahí es donde está el equilibrio. Porque si decimos que hay que hacer el bien, y hacer el bien puede ser cualquier cosa en Shabbat, igual podemos pasar la línea y transgredir el mandamiento. Jesús se mantenía en perfecta armonía con la voluntad del Padre. Hablaba lo que el Padre hablaba, hacía lo que veía hacer al Padre. De ahí no se movía. Y yo creo que ninguno nos atreveríamos a decir que Él no hizo la voluntad de Dios. Él la hizo, también en el día de reposo. También en el día de reposo. Tenemos el paralítico de Betesda, el ciego de nacimiento. Y aquí sí nos vamos a ir, creo que es Juan 9. Perdona, antes nos vamos al paralítico de Betesda. Ahí es donde tenéis la cita de mi padre hasta ahora trabaja. Yo a veces, como ya lo sabe Francis, yo soy un citador al estilo del escritor de la carta a los hebreos. Como dice la escritura, y se queda tan ancho, no sabe ni capítulo ni versículo. Vámonos antes al paralítico de Betesda. Ahí tenéis la cita que os he dado de 5:17. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es esa cita. Mi padre actúa, mi padre obra, mi padre interviene. Y ahí le dice al paralítico, le voy a leer a partir del 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? A lo mejor no. ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y aquí está el kit de la cuestión, porque si esto pasa el lunes, pues no pasa nada. Y era día de reposo aquel día. Ya la hemos liado. Entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado, es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Ya decimos, hay que ver qué duro de corazón. Jesús está haciendo un milagro delante de sus narices, un paralítico que anda, y ellos en lugar de ver el milagro y el poder se están centrando en que no puede llevar el lecho. Sí, pero también había un celo por lo que ellos creían que era obedecer a Dios. Pablo hablará de los que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Aquí había celo, pero no el que había que tener. No conforme al conocimiento de Dios y a lo que Dios estaba haciendo. Ahora, si cogemos esta frasecita, que no se puede llevar un lecho en el día de reposo, ¿dónde dice la Biblia que no se puede? Aquí. Pero Dios no lo mandó. ¿Qué ocurre? Que una de las cosas que sí se llegó a poner en acuerdo, y esto hay que entenderlo también en contexto, en los tiempos de Nehemías y Esdras, es que no se iba a meter ninguna carga en Jerusalén, ni se iba a llevar carga. Pero había que definir lo que era una carga. Porque, ¿carga qué es carga? Bueno, pues se llegó a la conclusión que la carga podía ser incluso la aguja de un sastre que se le hubiera olvidado después de su trabajo. La aguja podía ser el peso de una aceituna en tu bolsillo.
La carga podía ser cualquier cosa, imagínate el lecho. Pero eso no es mandamiento de Dios. Eso es la interpretación de lo que es una carga. Y Jesús le está diciendo, levántate. Le podía haber dicho, levántate y anda. Pero ¿por qué dice, toma tu lecho? ¿Para qué quiere el lecho si ya anda? ¿Ya no lo necesita? Para mostrar lo que Dios está haciendo y que eso no está quebrantando el mandamiento de Dios. No pasa nada porque un paralítico se levante, ande, tome su lecho en Shabbat, en día de reposo, y ande. Y lleve carga. Eso no era una carga. Y está definiendo o redefiniendo el concepto de carga para que podamos interpretar correctamente ese mandamiento. Pero fíjate que a Jesús no lo ves comerciar en el día de reposo. Ni le ves con un burro cargado entrando a Jerusalén para vender, no, ni muebles, ni nada, ni barro, no vende nada. No comercia, ni hace trabajar, da libertad a alguien que estaba esclavizado por la enfermedad. Porque ese era el espíritu del día de reposo. Un día de libertad. Un día de libertad. Y Jesús está en conformidad a la idea del Shabbat por la cual el Padre lo dio, trayendo libertad a los que están esclavos. Recordemos, los que no son libres no lo pueden guardar. En este texto, sigue adelante, dice, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿y quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Mira, y Jesús ni se presentó. Hola, soy Jesús, vengo a sanarte. No, ni sabía. A este punto llega nuestro maestro. A llegar a pasar desapercibido en un milagro que a muchos nos gustaría apuntarnos al tanto. Testimonio en la iglesia. Hermano, he sanado a un enfermo. Ah, pues muy bien. Bendito sea Dios. ¿Pero qué busca? ¿El protagonismo de Dios o el tuyo? Jesús no buscaba el suyo. Aquí lo vemos. Dice, después le halló Jesús, se van por ahí, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y dice ahora, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Procuraban matarle porque estaba interpretando bien la palabra de Dios. Igual, si hay gente que procura matarte, metafóricamente hablando, es porque está interpretando bien la palabra de Dios. Bendito sea Él. Porque a Jesús le pasaba lo mismo. Si estás sufriendo por interpretar bien la palabra, bendito sea su nombre. Jesús pasó por eso. A él lo querían apedrear en algunos momentos por esto. Y Jesús le respondió, mi padre trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, y esto es lo que todos nos creemos. ¿Ves? Aquí lo dice. Él está quebrantando el día de reposo. Levántate, toma tu lecho y anda. Francis, ¿tú te imaginas trabajar de lunes a viernes diciendo levántate, toma tu lecho y anda? Acabas reventado, ¿no? ¿Qué trabajo es ese? El trabajo lo tenía el otro, que tenía que andar, cuando no había andado durante mucho tiempo. Pero Jesús, ¿qué está quebrantando? Está quebrantando la visión que tienen los fariseos del día de reposo. Pero no está quebrantando el mandamiento que Dios dio. Y es ahí donde tenemos que hacer la diferencia. Si no sabemos qué mandó Dios acerca de este día, cuando lleguemos al Nuevo Testamento, diremos, ¿ves? El día de reposo es que es algo
opresivo. Es algo que ese día no se puede vivir. Ni sanar, ni ser sanado puedo. Estás interpretando a la manera farisea el día de reposo. Te estás quedando con la tradición oral. ¿Y sabes qué pasa? Que al quedarte con la tradición oral, por supuesto, no guardas ni la tradición oral porque eso es opresivo, pero por observar la tradición oral, no guardarla, sino por estar mirando la tradición oral, no estás guardando el mandamiento. Porque te estás quedando con el añadido a la palabra. No te estás quedando con la palabra. Entonces, aunque no vas a ser un fariseo observando ese mandamiento, vas a desobedecer a Dios, porque te piensas que eso es lo que dijo Dios. Y necesitamos ir a la palabra y decir, ¿qué mandó Dios? Y partir de ahí. Ese es el punto de partida, el punto de inicio. Y de ahí me voy al Nuevo Testamento. Porque lo hablamos ayer con Marco y también lo comentábamos con Meli. En el periodo intertestamentario, en los llamados 400 años de silencio, se dijeron muchas cosas. A mí me dieron 400 años de silencio. Silencio en cuanto a la revelación de la palabra, sí, pero se dijeron muchas cosas. Y ese contexto, si no lo conocemos, llegamos al Nuevo Testamento y nos la pegamos. Porque tiene un contexto histórico, un contexto cultural, un contexto que hay que conocer, una literatura que los contemporáneos de Jesús, incluso el mismo Jesús, conocía. Y se manejaban ciertas cosas no conforme a la Biblia hebrea, el llamado Antiguo Testamento, sino conforme a la literatura y el pensamiento de aquella época. Y a la enseñanza de aquella época. Y ese periodo ayuda a entender muchas cuestiones que aparecen en el Nuevo Testamento, como por ejemplo esta. Y si en esos 400 años de silencio, pues pasamos de Malaquías a Mateo de la noche a la mañana, para nosotros es una página. Pero es que ya han pasado muchas cosas. Con las que Jesús se encuentra. Con las que los apóstoles se van a encontrar. Y necesitamos conocer no solo la palabra, principalmente, empecemos por ahí, nadie empiece la casa por el tejado, pero también ese contexto histórico y cultural nos va a ayudar a entender los evangelios. Nos vamos al ciego de nacimiento, Juan 9, ahora sí. Juan 9, del 1 al 7 vamos a leer, y al menos ya sabéis que Jesús sanó a 2. Por ahora llevamos 2. Nos vamos al tercero, ciego de nacimiento, 9, del 1 al 7. Dice, al pasar Jesús, vi a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, untó el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Entonces vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece, él decía, yo soy, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo, ve al Siloé, lávate, y fui, me lavé, y recibí la vista. Entonces, bueno, no sabían dónde se había ido, y llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y ya tenemos el problema. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y esto es lo más lejos que llegará Jesús el día de reposo. No me voy a meter ahí, pero que él hiciera lodo es una señal mesiánica. Una señal de que él era el Mesías. Hacer lodo en día de reposo y untarlo, como la mantequilla, ¿es trabajar? Yo prefiero eso, En todo un día hacer un poquito de barro, un poquito de arcilla y untarlo en los ojos. ¿Tú dirías que Jesús está trabajando?
de vuelta, ¿qué quebranta? ¿Qué quebranta Jesús aquí? Lo que viene quebrantando en los otros ejemplos, la tradición. Tú tampoco podías hacer lodo en Shabbat. Es uno de los requisitos para la construcción. ¿Pero qué está construyendo Jesús aquí? Hombre, igual si se hubiera ido a hacer una casa, hubiéramos dicho, hombre, pues sí, ahí Jesús se está pasando la raya. Y para sanar, en todos los casos que Jesús hace algo, menos el de que recogen las espigas, está sanando, está trayendo libertad, está trayendo vista, está trayendo sanidad. ¿Acaso está la idea en Dios de que el día de Shabbat es un día en el que Él nos sana? ¿Es un día para que el enfermo siga enfermo? Dios quiere que su pueblo sea libre. Dios quiere que su pueblo sea libre para servirle. También libre de la enfermedad. También libre de la enfermedad. Y Jesús trae esa libertad. Y la trae en días de reposo. La trae otros días, por supuesto. Pero en estos casos concretos estamos viendo que es en ese momento cuando Él está haciendo los milagros. No podemos afirmar que Jesús quebrantó el día de reposo. Ninguna de las cosas que Dios dice que no se hagan, Él las hizo. Jesús no encendió fuego en Shabbat. Y digo esa, y enfatizo esa, porque esa es la que la gente dice, bueno, ¿eso qué significa? Eso, hombre, pero no encender fuego, pero entonces no puedo encender microondas. Deja las interpretaciones judías a un ladito, ¿eh? Te aviso. Porque si no va a acabar hecho un lío. La Biblia dice lo que dice, y Jesús respetó lo que su padre había dicho. Jesús no vino a traer una nueva ley. No es que en el cielo, y a veces creo que tenemos esa sensación, o esa imagen, que ha habido una conversación en el cielo, el Padre y el Hijo. Mira, papá, pienso que no hemos pasado. Hemos sido demasiado rígidos en el Antiguo Testamento. Hemos dado unos mandamientos demasiado duros. Y esto que estoy haciendo, no a modo de parodia, esto es un pensamiento que me lo han llegado a decir pastores. No me estoy inventando nada. Que la ley del Antiguo Testamento era una carga. Que Israel no había podido obedecer a Dios porque era muy difícil. Israel no pudo obedecer a Dios porque eran duros de corazón. Pero la ley de Dios es dada para que un pueblo pueda vivir con orden, pueda vivir con santidad, pueda vivir con armonía, pueda vivir con paz, pueda vivir con justicia. Y a todas, yo no sé qué nos pasa, pero a todas esas cosas buenas que queremos, acabamos diciéndoles, esto no es para mí. Esto para otros. El niño chico que no quiere la fiesta. Y Jesús lo que viene a hacer es, mirad, habéis hecho tal lío con la ley de mi padre. Habéis armado tan cacao que ahora la gente, en lugar de estar obedeciendo a Dios, está siguiendo lo que habéis interpretado en la palabra. ¿Esto pasa hoy? No. Esto no está hoy. En Cabra no pasa. En Almería tampoco. En El Ejido tampoco. Yo no lo he visto eso. Yo no he visto a grupos de personas que quieren servir a Dios y que son sinceras, guardando tradiciones. Porque los fariseos, lo hablábamos ayer, empiezan muy bien. El movimiento fariseo surge, creo que con un muy buen motivo, pero empiezan a distorsionarse y a añadir y a poner cercos a la palabra para no llegar a pecar, que de tantos cercos se pasaron de la raya y acabaron pecando de otra manera. Y nuestra situación hoy es que no entendemos muchas veces esas discusiones entre rabinos, como era considerado Jesús también, acerca de la ley oral.
Ayer hablamos de los alimentos. De todo lo que te pongan delante come. No pasa nada. O sea, que te pongan murciélago, te pongan ratón, te pongan lo que te pongan una culebra. No importa lo que te pongan delante, come. No preguntes. Pues yo te digo que hay cosas que no como. Si fuera por motivos de salud, diríamos no gracias. Si nuestra salud estuviera en juego y el médico nos hubiese dicho, si usted vuelve a comer un pedacito de cerdo, se muere. Le diríamos, no, por favor, de esto no como. O diríamos, mira, no lo han puesto con todo el cariño del mundo. No le vamos a hacer, vamos a hacer un esfuerzo. Muy bien. Ahora, si es Dios el que lo manda, entonces ya tenemos excusa. Y la cuestión no es cómo Jesús vivió el día de reposo, sino cómo nosotros entendemos que es Jesús. Porque en función de la imagen que tú tengas de Jesús, así vas a interpretar sus actos. Y si tú a Jesús lo tienes como alguien que vino a empezar un nuevo movimiento que no tenía nada que ver con todo lo anterior, vas a interpretar las palabras de Jesús y la enseñanza de Jesús de esa manera. Y ese va a ser al Jesús al que vas a seguir. Va a ser tu modelo de imitación. Decimos que hay que imitar a Jesús. Sí, ¿a qué Jesús? Porque si decimos que hay que imitar a Jesús y Jesús guardó el día de reposo, a mí me extraña que siendo sus discípulos hagamos todo lo contrario que hizo el Maestro. Creo que seríamos los únicos discípulos que harían lo opuesto a lo que ha hecho el Maestro. Los seguidores de Buda procuran hacer lo que hizo Buda. Los seguidores de Mahoma procuran hacer lo que hizo Mahoma. Los seguidores de Jesús hacen lo que les da la gana. Tenemos a un Jesús obediente a la voluntad del Padre en todo. En todos los mandamientos no podemos decir que Él quebrantó ni uno solo. Tampoco el día de reposo. Y he escuchado, bueno, pero es que Jesús era judío. Pues tu maestro es un maestro judío. Tu Mesías es un Mesías judío. Y que sí, enseñó a obedecer la palabra de Dios. Y que sí, enseñó a seguir los mandamientos de Dios que están escritos en el Antiguo Testamento. Sí, esos mandamientos que a veces no entendemos un carajo. Sí, esos mandamientos que a veces dan ganas de saltarse las páginas porque se nos aturulla la cabeza y se nos hace un cacao mental. Sí. Sí. ¿Y que es fácil entender algunos mandamientos del Antiguo Testamento? No. ¿Que hay que estudiar y echarle horas? Sí. ¿Que Dios ha capacitado a hermanas y hermanos dentro de su pueblo para que hagan esa labor? También. Pero que estamos muy acostumbrados a hacer lo que nos da la gana, y aunque haya esa capacitación, ¿y quién eres tú para decir si yo también tengo el Espíritu de Dios? ¿Y ahora qué hacemos? Estar en tablas durante 2000 años. Hasta que decidamos seguir a nuestro Maestro. Seguir a un Jesús de Nazaret, que fue judío y es judío. Seguir a un Jesús de Nazaret, que interpretó correctamente la palabra de Dios, pero que no enseñó a quebrantar ni un solo mandamiento. De lo contrario, estamos creyendo en un pecador. Tenemos a un Mesías pecador. Y le estamos diciendo al mundo, y para mí eso es lo peor, para mí eso es lo grave de todo este asunto. Le estamos diciendo al mundo que él fue un pecador. Podrás ver el Shabbat, podrás no verlo, podrás estar de acuerdo conmigo, podrás no estarlo. Y si decides vivir a tu manera, no solo en el Shabbat, sino en todo aquello que Dios tiene para tu vida, decides vivir no en conformidad a la palabra, sino en conformidad a lo que te enseñaron en un seminario, a lo que predicó fulanito de tal, a lo que le dice menganito, me parece muy bien. Pero no digas que es Jesús el que te está enseñando a vivir de esa manera. Deja a Jesús a un lado. Deja lo que pueda seguir siendo puerta de salvación. Deja que siga pudiendo ser salvación de los pecados de su pueblo. Y no cierres la puerta, diciendo que en su vida o en su muerte quebrantó la ley.
que le puso fin a no sé qué cosa. Y que de ahí en adelante empecemos de nuevo y ahora es el amor lo que hay que vivir. ¿Y el amor cómo lo definimos? Porque para mí el amor es una cosa, para ti otra, para ti otra, para ti otra, para ti otra, para ti otra. Y como cada uno tiene que amar al prójimo como a uno mismo, pues para lo que a mí es amar, para el otro no es amor. Y a mí me gusta mucho que sean cariñosos y a otro, oye, a mí ni me toques. Pero yo te estoy amando como a mí me gusta que me amen. ¿No tendremos que tener algo que no sea nuestro criterio subjetivo para poder vivir como pueblo? ¿No será acaso la palabra de Dios ese criterio? Voy a ir terminando con un ejemplo que tiene que ver con gafas. Todos nacemos ciegos, espiritualmente ciegos. Y ahora escuchamos el Evangelio y nos dan unas gafas. Nos las ponemos y decimos, mira qué bien, ahora ya puedo leer la Biblia. Y la Biblia la estamos leyendo con las gafas que nos han dado. Pueden pasar 20 años con las mismas gafas. Y ahora yo pregunto, ¿y si resulta que las gafas que te han dado están más graduadas? Pues estarás viendo lo que Dios en su misericordia quiera, pero no estás viendo. Ahora, puede ser que esas gafas estén bien graduadas, pero están limpias. Porque cuando a estas gafas les cae una motita de polvo, te digo yo que me molesta para trabajar. Yo soy diseñador gráfico, trabajo en el ordenador todo el día. A la que mi gafa está sucia ya no veo lo que estoy haciendo. Y mi ojo no para de... ¿Podemos estar leyendo la Biblia con las gafas correctas? Bendito sea su nombre. ¿Pero están limpias? Porque ya os digo yo que alguien sin gafas, todos tenemos gafas. La vista completa en las cuestiones de la palabra no la tiene nadie. Solo Dios. Solo Jesús. Todos necesitamos aprender de otros de la palabra. Ninguno tenemos la verdad absoluta. Ninguno. La verdad es una persona y nos tiene a nosotros. Entonces necesitamos primero asegurarnos que tenemos las gafas correctas, que están bien graduadas, y después, de vez en cuando, darle una limpiadita. Durante meses me pasé pidiéndole a Dios luz, porque me consideraba un ciego que no veía. Y sigo considerándome un ciego que no ve en muchísimas cosas de la palabra. Hay mucho más de lo que no conozco que lo que conozco. ¿Somos conscientes que necesitamos que Dios nos dé luz, que nos dé entendimiento, que nos guíe en sus mandamientos, que nos ayude a ver a Jesús como era? No como hemos creído que es o como nos han dicho que es. Porque si somos medio hippies, Jesús era un hippie. Si nos gustan las sanidades, Jesús era alguien que iba haciendo campañas de sanidad y milagros. Si nos gusta la rebelión, veremos a Jesús, en un Jesús un rebelde. Pero lo que estamos viendo no es a Jesús. Lo que estamos viendo es nuestra carne reflejada en Él. Necesitamos verle a Él, cómo Él lo vivió. Y hacer lo mismo. Hay que imitar, no ser original. Y con esto termino, creo que es prudente, y seguiremos ya después con las preguntas. Así que muchas gracias por vuestra paciencia y seguimos compartiendo.